Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de clasificación ABC, el cual no es más que una variante especial del tema de segmentación que ya aprendimos en videos anteriores. Solo que en este caso, en lugar de generar grupos basados en intervalos de valores, lo vamos a hacer en base a la participación acumulada que estas entidades representan respecto a un indicador que yo defina. Por ejemplo, el caso más clásico de clasificación ABC es cuando yo quiero agrupar los productos en base a la participación del monto que éstas representan del total. Los mejores productos, por ejemplo, que contribuyen a un 70% de la venta, lo podemos asignar al clúster A. A los productos que representan el 20% siguiente, los colocamos en el clúster B. Y el resto de productos, que sería el 10% restante del monto, lo vamos a colocar en el clúster C. Aunque esta es la manera más conocida de clasificar, amigos, y es la que vamos a desarrollar en este video, tú puedes adaptar esa técnica a tu caso particular. Simplemente tienes que elegir el campo y la medida que vas a utilizar y modificar ciertas partes del código que escribiremos. Ahora, existen tres tipos de clasificación ABC, amigos. Tenemos la clasificación estática, la clasificación dinámica y la clasificación snapshot. En este video solo vamos a desarrollar las dos primeras variantes, ya que para la tercera, primero me gustaría hacer un video explicando a detalle cómo funciona un modelo snapshot, que es una variante especial y avanzada del modelo estrella. ¿Sí? Yo creo que es importante entenderlo antes de poder definir esta clasificación. Entonces, esos son los temas que vamos a desarrollar en este video, amigos. Antes de empezar, recordarles a los miembros del canal que ya tienen disponible el video de Group By vs Summarize, por si desean revisarlo. Y pasado mañana voy a subir el video de comparativo a la fecha, parte 2. Así como el resto de videos que tengo planeado para miembros. Si desean acceder a este contenido, pueden hacerlo uniéndose a los miembros del canal, dándole clic al botón de unirse. Ahora sí, sin más que agregar, empecemos con la explicación. Empecemos desarrollando el tipo de clasificación más sencillo, amigos, que es la versión estática, la cual es útil solo en casos muy sencillos, ya que lo que vamos a hacer es crear un campo extra en la tabla de productos que defina esta clasificación. Esto tiene la desventaja de que estos grupos no se van a modificar dependiendo del filtro que yo le incorpore a mi informe, ya que se trata de una columna calculada. No obstante, yo creo que es importante conocer la metodología de cálculo de esta versión, ya que me va a permitir entender mucho más fácilmente la clasificación dinámica, que es la que vamos a ver después. Entonces, partimos de este informe. Tengo esta matriz con dos medidas, número de productos y monto de ventas, y lo que yo quiero es crear un campo que define estos grupos, ¿no? A, B y C. Aquí me debería dar el número de productos que representan el 70% de la venta, el 20% siguiente y el 10% restante. No lo está haciendo, lo vamos a construir. Nos vamos aquí a la vista de tabla y para desarrollar la clasificación lo voy a dividir en tres columnas calculadas. Obviamente lo pude haber hecho todo en una sola columna, pero para que se entienda mejor lo voy a hacer así, para que veamos los pasos. Vamos a partir de esta columna monto que está vacía y le voy a colocar el valor de la medida monto de ventas. Sabemos que por transición de contexto me va a dar el monto de cada uno de los productos. Estoy en la tabla de producto. Fíjense, tengo un valor diferente por cada producto. Lo tengo ya. Y la siguiente columna calculada me va a retornar la participación acumulada en base a este monto que yo tengo aquí. Antes de la participación, primero quiero el monto acumulado. Vamos a empezar por ahí. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar monto producto, que va a ser simplemente la columna monto que habíamos creado anteriormente. Hablando un poquito. Ahí está. Ahora, para obtener el monto acumulado, si ustedes han visto mi video de Rank X y Top N, podemos hacerlo utilizando esas funciones. No obstante, voy a utilizar una alternativa que es más simple y es más eficiente en este caso particular. Primero lo escribo y luego lo explico, ¿ok? Voy a poner var mejores productos y voy a filtrar la misma tabla de producto, pero voy a filtrar aquellos
donde el monto sea mayor o igual a la variable monto que ya tenía anteriormente. Pongo Shift Enter, cierro paréntesis. Una vez que hago esto, voy a crear una variable que se va a llamar monto acumulado, que va a ser un SUMX de la variable anterior de la columna monto. Hasta ahí, tengo esta variable y voy a poner return la variable monto acumulado. Y fíjense lo que tengo. Voy a colocar aquí 2, formato. Fíjense, este está ordenado de mayor a menor monto. Para el primer producto tengo el mismo monto. Para el segundo tengo la suma del primero y del segundo. Para el tercero la suma de los primeros 3 y así sucesivamente. ¿Por qué funciona, Julio? La clave está en esta variable, mejores productos. Vamos a colocarnos en la fila 4. Ahí tenemos ese producto que tiene ese monto. Entonces yo lo que estoy haciendo con esa variable, estoy filtrando todos aquellos productos cuyo monto sea mayor o igual a ese 364.000. Si se dan cuenta, esos productos son los que están justamente después. Me retorna una tabla con todos esos productos mayores en monto, incluyendo ese producto. Entonces, si sumo los elementos de esa tabla, voy a tener justamente el monto acumulado hasta ese producto en particular, ¿sí o no? Si yo elijo este otro producto con este monto, esa variable me va a retornar todos los productos con una venta mayor o igual, serían todos esos productos de ahí. Con la siguiente variable yo sumo su monto y obtengo el monto acumulado hasta ese producto. Así funciona esta técnica, es una versión mucho más sencilla de RANX, pero me funciona en este caso. Entonces, como tengo el monto acumulado, ahora voy a obtener el monto total general, que me va a servir como denominador, ¿no? Pongo var monto acumulado, o no, monto total, y voy a poner aquí suma de los elementos de la columna monto. Como esta expresión no tiene cálculo y no es una medida, entonces me va a retornar el total general, fíjense. Voy a retornarlo aquí, monto total, y me da el total clásico, que es 30 millones de toda la data. Entonces, mi variable final, que se va a llamar resultado, es simplemente una división entre el monto acumulado y el monto total. Nada más, yo pongo return resultado y tengo este valor. Si yo le pongo en formato porcentual, tengo los porcentajes, ¿no? Para el primer producto es el mismo porcentaje, para el segundo es la suma del primero con el segundo, la participación, y así va creciendo la participación acumulada. Entonces, yo sé que todos los productos A serían aquellos cuya participación acumulada sea hasta el 70%. De ahí sigue clasificación B y de ahí sigue la C. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en la tercera columna que tenemos aquí. Simplemente hacemos un switch true, y voy a poner lo siguiente. Si la participación acumulada es menor o igual a 0.7, entonces le pongo A. ¿Ok? Después, Shift Enter y pongo, si la participación acumulada, por otro lado, es menor o igual a 0.9, le pongo a B. Y para el resto le voy a poner clasificación C. Nada más, pongo esta expresión y ya tengo la columna con la clasificación. Los productos cuya participación sea hasta 0.7, si se dan cuenta, son clasificación A. Cuando pase al siguiente, se vuelve en clasificación B, y así hasta el 90%, y a partir del 90%, como vemos aquí, se cambian a la clasificación C. ¡Excelente! Tenemos este campo. Como le dije, pude haberlo hecho en todo en una sola fórmula, pero creo que así se entiende mejor. Me voy al informe y coloco esta clasificación en la matriz y fíjense. Del grupo A tenemos esta cantidad de productos, del grupo B un poquito más y del grupo C muchísimos más. No obstante, este grupo representa el 70% de la venta. ¿Cómo yo confirmo esto? Simplemente aquí, al monto de venta, lo voy a mostrar como porcentaje del total de columnas y vemos que representa prácticamente 70%. Obviamente cuando pase de un producto a otro va a haber esa diferencia mínima, pero en general el 70%, 20% y 10%. Excelente. Entonces así lo podemos utilizar en casos simples, la versión estática. El problema está que usualmente mi objetivo es que estos ratios se mantengan con cualquier filtro que yo define en mi informe o cualquier campo que yo lo vaya incorporando a la matriz. No obstante, esto no es lo que sucede. Solo en el caso general sin filtros se va a mantener esta distribución. Si yo le pongo un año específico, 2022,
van a ver que esta distribución cambia. Aquí 2021 también no es la misma distribución, ya que el segmento asignado A, B o C se define una vez para cada producto. Este valor no va a cambiar respecto al año, que es lo que yo quisiera, ¿no? Para el 2021 tengo un monto universal menor. De ese monto de 2021 quiero definir las clasificaciones A, B, C. Esto no va a suceder con la versión estática. Fíjense, pongo contoso también. No se respeta ese 70, 20, 10. Para lograrlo tengo que modificar esta fórmula de tal manera que considere esos filtros. Y esa es la versión dinámica que vamos a desarrollar a continuación. Para poder dinamizar la clasificación, lo primero que tenemos que hacer es tener una tablita que contenga los grupos y las participaciones inferiores y superiores correspondientes a cada grupo. Por ejemplo, yo sé que la clase A va de 0 a 70, la clase B va de 70% a 90% y así sucesivamente. Obviamente, una vez que tengo esa tabla, si yo la pongo en la matriz no va a funcionar. Lo que tengo que hacer ahora es replicar el resultado de la versión estática, pero en lugar de hacerlo a través de una columna calculada de una tabla del modelo, lo que voy a hacer es construir una tabla virtual, la cual sí va a considerar cualquier filtro que yo le incorpore en el reporte o dentro de la misma visualización como segmentación. Para poder entenderlo bien, vamos a crear esa tabla virtual primero aquí a través de una tabla física. La fórmula vamos a desarrollarla paso a paso. Y después el resultado lo vamos a incorporar dentro de la fórmula de la medida a la cual le queremos aplicar esa segmentación correspondiente. ¿Ok? Entonces hagámoslo paso a paso. Me voy aquí a la vista de tabla y vamos a partir de esa tablita TBL productos. Lo primero que voy a hacer es voy a crear una variable con el monto total. El monto total simplemente va a ser la medida monto. Es una variable que va a considerar el valor del monto, pero tomando en cuenta cualquier contexto que venga, ¿no? Que es la clave. Después voy a crear otra variable que va a ser la tabla inicial, por ejemplo. Esa tabla es simplemente values de la columna y de producto de la tabla de hechos. Son los productos que se han vendido. Entonces voy a poner return tabla inicial. Partimos de ahí. Tenemos una tablita con todos los productos distintos. Una vez que tenemos esta tabla, vamos a agregarle una columna con add columns. Y esta columna nueva va a ser el monto producto. Simplemente el monto de cada uno de los productos que tengo aquí. Es colocar básicamente la medida monto ahí. Pongo enter y ya tengo el producto y el monto. Le voy a poner aquí formato y listo. Una vez que tenemos esto, amigos, vamos a agregar otra columna, pero para entenderlo mejor lo vamos a hacer en otra variable. Voy a crear otra variable que va a ser tabla acumulados. ¿Okay? En esta variable vamos a partir de la tabla anterior, la variable anterior, pongo add columns, la variable anterior, y le voy a agregar una columna que se va a llamar monto acumulado. ¿Se acuerdan? Monto acumulado, usando la técnica que aprendimos con el filter, los montos mayores al valor anterior. Una vez que tengo esto, vamos a crear el valor de esta columna. Voy a colocar una variable. ¿Sí? Recuerden que yo puedo poner variables dentro de otra variable. Si no les queda claro, pueden revisar el video que hice al respecto sobre ese tema. Esta variable va a ser monto actual. Es simplemente el valor de la columna monto producto que habíamos creado en la tabla anterior. Después voy a crear otra variable con los mejores productos, ¿se acuerdan? Mejores productos, que era un filter de la tabla anterior, de tal manera que el monto producto tiene que ser mayor o igual a la variable monto actual que había definido antes. Excelente. He filtrado la tabla. Después voy a crear otra variable que va a ser el monto acumulado, que es simplemente un SUMX de la tabla anterior. Lo voy a hacer en una sola línea para que ocupe menos espacio, espero que se entienda. Y aquí voy a sumar el monto producto. Una vez hecho esto, le pongo return monto acumulado. Voy a ordenar aquí algunas cositas en una sola línea. Y también el filtro también lo voy a poner en una sola línea. Ahí está. Y listo. Hasta ahí estoy bien. Voy a cerrar paréntesis y vamos a ver qué tenemos.
En el return voy a poner la tabla acumulados. Pongo tabla acumulados y le voy a agregar una nueva columna con el monto que va creciendo, ¿no? Lo voy a ordenar aquí de mayor a menor monto y van a ver que tengo el mismo resultado que tenía en la versión estática, ¿no? Primero coincide, luego va acumulando el valor anterior y así. Recuerden que esto se va a convertir en una tabla virtual que va a considerar cualquier filtro que yo le ponga. Año 2021, por ejemplo, marca Contoso, continente, Europa, etc. Listo, hasta ahí estoy bien. Obviamente yo no necesito el monto acumulado, yo quiero la participación acumulada. Entonces voy a cambiarle de nombre a esta columna, participación acumulada. Voy a colocar solo lo mínimo indispensable para obtener el resultado. Tengo esto aquí y simplemente acá dentro de las variables voy a crear una nueva que se llama el var resultado, que es simplemente una división del monto acumulado con el monto total que tenía arriba, ¿no? El monto general. Listo, una vez que hago esto le pongo return resultado y ya tengo el monto acumulado porcentual, el mismo valor que teníamos antes. Ahí está, va creciendo. Excelente. Entonces esta es la tabla que voy a utilizar. ¿Ok? Voy a copiar todo esto, copiar, y voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar estas medidas y voy a utilizar variantes que consideren esa segmentación, ¿no? Aquí tengo monto de ventas ABC y número de productos ABC. Vamos a empezar por el monto de ventas ABC. Entonces me voy a la fórmula de la medida y voy a pegar el código que tenía. Lo que tendría que agregarle aquí es una variable extra con el resultado final de la medida, que es básicamente un calculate de, en este caso, el monto de ventas, y agregándole el filtro que tenía ahí. Recuerden, todo filtro es una tabla, le puedo poner esa tabla como filtro. Entonces yo puedo poner return resultado y yo esperaría tener el valor correcto, ¿no? Pero si yo coloco esto, veo que aún no sale el valor que yo necesito. Lo que tengo que hacer, obviamente, es considerar los intervalos que había definido en esa tabla auxiliar que les dije al principio. Voy a crear dos variables, ¿no? Una variable con el valor máximo. Pongo aquí máximo del intervalo superior de la tabla auxiliar. Y uno con el valor mínimo, que sería el mínimo también de la tabla auxiliar, el límite inferior. Entonces pensemos un ratito. Para la categoría A, esta variable, valor máximo, tomaría el valor de 70, ¿no? Y el valor mínimo sería 0. Para la clase B, el valor máximo sería 90 y el valor mínimo sería 70. Estoy capturando esos valores dependiendo del contexto. Lo mismo con la clase C. Una vez que tengo esto, lo único que tendría que hacer es aquí en el calculate, a esta tablita que me está mostrando toda la información, tengo que acotarla para que considere los productos correspondientes que forman parte de ese intervalo. Entonces pongo aquí filter, voy a filtrar esta tablita de acumulados, de tal manera que, por ejemplo, si estoy en la categoría B, yo quiero que la participación acumulada sea mayor a el valor mínimo, que era 70, y que la participación acumulada sea menor o igual al valor máximo, que era 90. Eso es lo que estoy haciendo, que se encuentre dentro de ese intervalo. Pongo enter, cierro, y ahora sí debería tener el resultado correcto. Y fíjense, tengo esta información. Hasta ahí estamos perfectos. Este valor que tengo aquí debería ser igual, obviamente como no tengo ningún filtro aquí, debería ser igual que la versión estática. Y si nos damos cuenta es casi el mismo resultado, amigos. El único problema está en la clase C. Fíjense, aquí tengo 3.060.195 y en la estática tengo 3.060.203. ¿Por qué ocurre esto, Julio? Lo que sucede es lo siguiente. Me voy a la vista de tabla y aquí tengo la tabla que habíamos creado. Voy a ordenarlo de menor a mayor, participación acumulada. Y por algún motivo DAX, al momento de redondear, a valores muy pequeñitos, que son marginales para la participación acumulada, le asigna un valor tal que esta participación acumulada lo considera un poquito mayor a 100. Ese valor es muy pequeñito, pero igual lo considera mayor a 100. Entonces no está considerando esta fila en el resultado. Justamente 7.6 es lo que falta. Mira aquí, 125 más 7.6 sería el 203 que yo quiero. Entonces aquí tengo dos opciones. Una opción sería, que es lo más común, es aquí en la tabla auxiliar, aquí en el límite superior de la clase C, ponerle 110 o 101, etc.
y va a salir. Otra opción es protegerte en la misma fórmula, aquí, y al momento de retornar esa participación acumulada, hacer lo siguiente, ¿no? Mínimo entre el resultado y 1. Entonces, cuando el resultado sea mayor a 1, te va a forzar que sea 1. Ese es en el único caso donde la participación acumulada puede considerarse como mayor a 100%. Entonces, eso te va a proteger. En ese caso puntual, nada más. Entonces, yo pongo Enter aquí. Y van a ver que ahora sí tengo el valor correcto, 203, no 195, ¿no? El mismo valor que la versión estática. Por lo tanto, yo puedo hacer lo mismo. Toda esta fórmula que había creado, la puedo copiar y la puedo pegar en la versión de productos ABC. Copio, pego y tengo esta información. Voy a cambiar la fórmula en el resultado nada más. Ya no es monto de ventas, sino sería número de productos. Entonces tengo el número de productos que consideran esa clasificación. Ahí está. Como les dije, así, sin ningún filtro, ambas versiones son iguales. Mira, tengo esta información en dinámico y tengo esta información en estático. La diferencia radica cuando yo le incorporo un filtro al reporte. Si yo le pongo 2021, por ejemplo, tengo estos valores, que sabemos que no son los valores correctos porque se pierde la proporción que habíamos definido con los grupos. En cambio, en la clasificación dinámica, si yo pongo 2021, tengo valores diferentes, fíjense. No es lo mismo que la estática, ¿no? Son otros valores. Estos valores sí respetan esa proporción. Mira, yo pongo aquí monto de ventas ABC y le voy a poner como porcentaje total de columna y se mantiene, ¿no? 70%, 20% y 10% al final. Lo mismo pasaría si agrego una marca, ¿no? Adventure Works, por ejemplo. Se sigue respetando estos porcentajes, ¿no? A pesar de que el monto universal ahora es menor, consideran ciertos productos específicos dentro de cada uno de estos grupos. Excelente, entonces yo puedo hacer varios ejercicios con esto, ¿no? Yo puedo copiar esta matriz y aquí le puedo colocar el año, por ejemplo. De la dimensión calendario le pongo el año en columnas y voy a quitar los filtros, por ejemplo. Y veo, ¿no? El segmento A ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? El segmento B se ha ido manteniendo y el segmento C ha ido cayendo. Pero esta es la manera definitiva de considerar estos segmentos cuando voy a incorporarle filtros. Por eso utilizamos la versión dinámica. Ahora, amigos, puedo hacer muchas variantes, muchos análisis con esta técnica. El problema está en que yo tendría que hacer lo mismo con cada medida que quisiera utilizar. Hemos hecho la variante con monto de ventas y hemos hecho la variante con número de productos. Para hacerlo, digamos, automático o más flexible, podemos utilizar, como ya sabemos, la técnica de grupos de cálculo, para definir una variante genérica que se aplique a cualquier medida que yo quiera. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Partimos de este informe y voy a copiar la fórmula de la medida monto de ventas. Ahí está, monto de ventas, ABC, copio y voy a borrar esto. Y en esta matriz voy a poner las medidas originales para que vean que puedo lograr que funcione, ¿no? Monto de ventas original y número de productos original. Me voy aquí a la vista de modelo y voy a agregar un grupo de cálculo. Nuevo grupo de cálculo. Y a este grupo de cálculo le voy a cambiar el nombre, ¿no? Le voy a poner auxiliar, variante, clasificación, ¿no? Algo largo, pero bueno. Auxiliar, variante y clasificación. Aquí le voy a poner variante, clasificación en el encabezado. Solo a veces simplemente sirve como orden. Aquí es lo importante. Dentro del elemento de cálculo le voy a poner como nombre aquí dinámica, le voy a poner. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto y voy a pegar toda la fórmula que tenía. Lo único que tengo que cambiar aquí es el valor de la medida que pongo aquí. Aquí quiero que aplique a cualquier indicador o medida que yo defina. Entonces pongo Selected Measure. Si no les queda claro cómo utilizar esa técnica, amigos, les recomiendo que revisen el video de grupos de cálculo que tenemos en el canal. Esto es lo único que hay que hacer. Ponemos Enter y ya tengo esta variante definida en una tabla. Por lo tanto, yo voy aquí a esta matriz, le aplico como filtro justamente este campo que habíamos definido como variante y le pongo aquí dinámica. Y automáticamente va a considerar los valores aplicándole esa clasificación dinámica a cualquier medida, no solo monto, número de productos. Si le pongo número de clientes, también va a ser el número de clientes de los productos correspondientes a la clase A, B o C. Copiar, pegar y va a funcionar, fíjense, si coloco cualquier filtro también, ¿no? Pongo año, por ejemplo,
funciona correctamente el resultado. Si yo evalúo esto, debería mantenerse la proporción 70, 20, 10% en todos los casos. Excelente. Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que el video les haya sido de utilidad, amigos. Antes de despedirme, algunas noticias muy importantes del canal. Varios alumnos y suscriptores me han comentado la posibilidad de empezar a dictar en vivo temas de Power BI o DAX. Y es por ello que he decidido lanzar el próximo mes de junio el primer curso oficial de el lenguaje DAX en vivo. Voy a ir brindando detalles adicionales en las próximas semanas, pero sí quisiera adelantarles que va a ser un curso de 24 horas de duración en total, y en la cual voy a buscar expandir los temas que hemos ido desarrollando en el canal a través de ejemplos adicionales y casos particulares un poquito más avanzados. Si les interesaría formar parte de este curso, los invito a seguir mi página de LinkedIn, ya que es ahí donde haré el lanzamiento oficial. Como siempre, un agradecimiento muy especial a los miembros del canal que están apoyando económicamente este proyecto. Y sin más que agregar, conmigo será hasta un próximo video. Les mando un gran abrazo, amigos. Cuídense.